Hola, ¿qué tal amigos de YouTube, Facebook que nos visitan a través de nuestras redes sociales? Nuevamente por aquí, pasando a saludarles y con una pregunta súper importante. La pregunta que hace o que vamos a desarrollar es ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Es la pregunta que vamos a resolver con la palabra de Dios, ¿cierto? Eh, Puede ser que hay muchas personas que estén perdidas en un mar de iglesias, personas que estén pasando por un descubrimiento, una etapa de su vida espiritual y quieran, se hacen reflexiones a sí mismo, a sí misma, sobre realmente la iglesia, la denominación donde estoy, es la iglesia, es una iglesia verdadera, allí voy a ser salvo, soy salvo. Y quiero contarte el caso de la hermana o la pastora María. La pastora María era junto con su esposo, una líder de una iglesia, de un movimiento carismático, en el cual ella, junto con su esposo, fueron ungidos dentro de la denominación, fueron ungidos como pastor y pastora. Entonces vino una persona que tiene ese don de como de profeta, que profetiza y toca sus manos, su cuerpo, el de ella y el de su esposa, y le dice que Dios la nombró para ser pastora de esa iglesia que se iba allí a realizar. Allí el problema era que no había, los líderes no duraban tanto y al no durar tanto, esta persona fue enviada, según el profeta, enviada por Dios. La hermana, la pastora María, ella duró 19 años en su iglesia, una iglesia enseñando, doctrinando y basándose en su fe. A medida que iba creciendo el tiempo, esta se empezó a cuestionar sobre su fe y empezó a indagar sobre la verdad, sobre un escrito está, sobre el sábado, sobre la ley de Dios, si fue abolido o no. Y esto generó conflicto dentro de su fe, al punto que sus líderes, apóstoles, ancianos, pastores, le llamaron la atención y ella fue expulsada de su iglesia. Ahora viene acá nuevamente a Medellín y por la gracia de Dios empieza a buscar la verdad y encuentra en la palabra de Dios la verdad de la palabra de Dios, encuentra la ley de Dios, encuentra la verdad del sábado y se pregunta y ella decía, pasé 19 años en mi iglesia perdida y ahora a través de la palabra de Dios encontré la salvación que es en Cristo Jesús. Ella es un prototipo de miles de personas que hoy en día están divididos en el mundo cristianismo. Según el estatus global de cristiandad, de iglesias cristianas, denominaciones cristianas, hay más de 50.000 millones de iglesias cristianas, subdivididas entre iglesias ortodoxa griega, iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, pentecostales, testigos de Jehová, movimiento mundial misionero. Está la Iglesia Católica con sus divisiones, los ortodoxos, los bautistas, presbiterianos, mormones, anglicanos, pentecostalismo, metodistas, adventistas, morjanastas, iglesias de los santos de los últimos días. Y hoy en día una persona quizás salga con las mismas intenciones que tiene esta mujer, queriendo buscar de Dios y no encontrando un lugar o no estando seguro en su vida. ¿Cuántas personas hoy en día mueren creyendo no a Dios, sino creyendo a pastores, a lo que diga un pastor, a lo que diga un apóstol, a lo que diga una persona común y corriente? La respuesta y la pregunta es por qué
hay tantas denominaciones cristianas? Salvan entonces, podemos decir o valer de allí, sacar dos preguntas. Dice, ¿salvan todas las religiones? Quizás todas las religiones, denominaciones cristianas, yo no conozco ninguna la que diga la iglesia X es una impostora. No, cada iglesia defiende su fe, sus credos y dice que ella y que es la iglesia verdadera. Entonces, esto nos lleva a un estudio de cuestionarnos, ¿realmente existe una iglesia verdadera o por qué? La pregunta es, ¿por qué hay tantas denominaciones cristianas? Lo primero es saber que de la iglesia, una iglesia debe de basarse su fundamento en la palabra de Dios, primeramente en la palabra de Dios. La regla de vida es la palabra de Dios. Esto incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y todo se debe de basar en un escrito está. Proféticamente, anteriormente se hablaba de el sistema papal que distorsionó la palabra de Dios y que trajo como consecuencias muchas dogmas y creencias que hoy se ven afectadas muchas denominaciones cristianas. Por ejemplo, solamente la escritura la tenía y el conocimiento lo conocía anteriormente un sacerdote. Hoy en día, si nosotros pasamos ese campo al entorno cristiano, podemos ver que también hay muchas iglesias que dependen de sus pastores y le creen más a sus pastores que lo que dice la misma palabra del Señor. Por eso hay confusión. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice que toda la Biblia es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la misma palabra de Dios o una iglesia que no enseña la palabra de Dios, ella misma, que la misma palabra de Dios habla, entonces no tiene un fundamento sólido para fundarse o enseñar lo que la gente quiere escuchar. Entonces, Juan 17:17 dice, Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús hace énfasis en la palabra de Dios, en el libro sagrado, la Biblia, y que es un todo, o sea, Antiguo y Nuevo Testamento. Pedro dice en 2 de Pedro 1, 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios en el Espíritu Santo. Quiere decir que la concordancia, la coherencia que tiene la palabra de Dios no fue hecha por un hombre, sino inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Pregunta entonces, ¿por qué hay tantas religiones? Respuesta entonces, primera razón, le voy a dar razones por la cual hay tantas religiones cristianas. La primera es porque Jesús lo profetizó. Sí, Jesús profetizó que para el fin del tiempo el diablo atacaría el cristianismo, atacaría la iglesia pura que dejó de los santos apóstoles desde su ministerio el primer año, desde el año 33, 34 hasta el año 100 de nuestra era. Esa iglesia iba a ser corrompida por el demonio, por el mismo hombre, por los mismos crédulos que creían en doctrinas, pero se dejaron embaucar por doctrinas de demonio. Jesús dice en Mateo capítulo 7, versículos 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos le conoceréis.
cosecha uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo buen árbol da buen fruto, mas el árbol malo da frutos malos. No puede un buen árbol dar fruto, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, córtese y échese en el fuego. Así que por sus frutos le conoceréis. Jesús dice que no todas las iglesias o que en las iglesias habrán falsos maestros y falsos profetas, pero que se hacen llamar cristianos. Muy bien. Segunda de Pedro, otra razón, 3:16, mira lo que dice. En casi todas las epístolas, estoy leyendo de segunda de Pedro 3:16, dice, en casi todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconscientes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. El apóstol Pedro estaba hablando de los escritos del apóstol San Pablo. Y si usted nota, Pedro está diciendo que el apóstol Pablo habla de una manera muy alegórica, de una manera muy poética, de una manera muy escatológica. Sus escritos, todos, son muy difíciles de entender a primera vista, sino que debes de entender todo el contexto del párrafo que está diciendo para entender lo que Pablo está diciendo. Y Pedro lo dijo, indoctos que tuercen las escrituras. Entonces son personas que utilizan las escrituras, un pasaje de la Biblia, del Nuevo Testamento, porque estamos hablando de los escritos de Pablo, del Nuevo Testamento, y sobre el Nuevo Testamento basan su fundamento de fe. Lamentablemente, hoy muchas denominaciones cristianas dicen que el Antiguo Testamento ya formó parte del pasado y que no hay que guardarlo y que son leyes que ya pasaron y que solamente hay que vivir por la gracia, por la fe del nuevo pacto, de las nuevas leyes que es amor, prosperidad, bendición para usted y para toda su familia. Y utiliza los escritos de Pablo para basarse en su fe, en su fe y convertirlas en doctrina. Pedro lo profetizó, Jesús lo profetizó. Mateo 24, 4 y 5 y Mateo 11, 24 dicen exactamente lo mismo. Dicen, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Qué dijo Jesús? Que van a venir a engañarnos ¿qué? Con doctrinas y con la Biblia en la mano. Van a venir personas con la Biblia en la mano predicando falso evangelio, engaño, porque vendrán muchos en mi nombre. Yo soy cristiano, vengo a hablarle de Dios, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, que es lo más triste. Por eso muchas denominaciones que se crean en pequeños garajes, en pequeñas casas y con el tiempo se vuelven grandes, es personas que vienen en el nombre de Jesús, que vienen con el nombre de Jesús diciendo yo soy cristiano, yo soy pastor, yo soy esto y esta es la verdad que tengo y acá va a ser salvo. Jesús dijo que no prestamos atención a esos espíritus porque lo que están cavando para ellos es un hueco al abismo de su perdición de su propia alma. Jesús lo profetizó nuevamente en Mateo 24, 5. Mirad que nadie nos engañe. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán si fuera posible, aún a los escogidos. El diablo está utilizando iglesias cristianas para engañar al mundo, para que cuando la persona esté en un trance, en una situación que necesite la verdad, que necesite buscar de Dios, ella no encuentre en dónde un lugar donde saciar su alma. Eso es lo que está diciendo la Escritura, de personas que sinceras que están dentro de esas denominaciones,
quisiera contarles una pequeña historia, una anécdota que me pasó a mí. Y qué pena dañarle la realidad que usted tiene frente a sus pastores, frente a sus líderes, frente a cualquier persona que utiliza el Evangelio para enriquecerse, para llenarse de carros, de casas, de fincas, de gastos innecesarios, de glotonería, de cosas mundanales. Qué pena dañarle la forma de pensar. Pero, ¿sabes? Imagínate que yo una vez estaba llevando una semana de oración a un lugar y había en la puerta un hombre que siempre que yo predicaba se paraba desde que empezaba hasta que terminaba. 7 días duró la persona así, desde que empezaba hasta que terminaba. Luego al finalizar, él me dijo, necesito hablar con usted. Yo como predicador dije, seguro tiene un problema. Entonces le saqué el tiempo y fui a hablar con él. Me llevó a un lugar bonito, un lugar agradable, y allí empezó a conversar. Yo empecé a esperar que me hablara, que me dijera qué le estaba pasando. Entonces este hombre me dijo, mira, he ido todas las noches a su iglesia, he escuchado todos los mensajes y he notado que Dios me ha mostrado que usted tiene el don de predicar y que Dios lo utiliza poderosamente para predicar. Por eso le tengo una propuesta. Yo digo, ¿cómo así? Qué va a decir? Entonces él dijo, mira, lo que pasa es que yo soy ex pastor y conozco más de 100 personas, pero yo no tengo el don de predicar. Yo quisiera que nos uniéramos. Yo traigo toda la gente, la reunimos en este lugar, usted solamente predica, yo traigo gente, usted predica y yo traigo gente y todas las ganancias de diezmos, ofrendas, la partimos al 50%. ¿Sabes, querido amigo? En su iglesia es tan triste saberlo, es tan triste saberlo que los textos que sus pastores utilizan, líderes que utilizan el Evangelio para vivir de ello, mal interpretado, eh, sabes que no ven la religión como algo sagrado a Dios, como el camino que Dios instituyó para que nosotros cambiésemos y encontráramos a Jesús como nuestro Salvador, sino que ven esto como una manera lucrativa y hacen todo lo posible. Le hablan a usted bonito, te va a ir bien en la vida, vas a prosperidad, vas a conseguir empleo, vas a conseguir esposo, vas a conseguir esposa, te vas a aliviar, te va aquí, pare de sufrir, tantas cosas que le ofrecen cuando usted está ingresando. Y saben que lo que ellos van es detrás de usted, por eso dijo Jesús, ellos son lobos rapaces que están disfrazados, pero en su corazón lo único que le interesa es su dinero. Por eso utilizan muchos textos del Nuevo Testamento para basarse en su teología, que no tienen conocimiento de ello. Hablan por hablar y se basan en su propia interpretación. Hoy hay muchas congregaciones y cada congregación, déjeme decirle, hermano, amigo, es cruel, duro lo que vas a escuchar, pero esos líderes no ven la iglesia como algo para Dios, sino como una empresa lucrativa que les llena sus bolsillos. Por eso hoy en día hay tantos comentarios de tantas personas que dice, vas a llevar el día más, pastor, mira cómo estás aguantando hambre, mira el carro donde vive, mira la casa donde vive, mira cómo está, mira el lugar, porque no todos son de Dios. Por eso la religión hoy en día se ha fomentado como algo para enriquecerse rápidamente, como hacen los influencers, grabo un video, lo publico y le hago y me enriquezco fácilmente. Pues muchas personas, lobos rapaces, se están disfrazando con palabras suaves, armoniosas, hipnotizantes, para que usted y yo creamos a sus doctrinas, a sus credos. Pero el Señor nos había dicho mucho eso, escrito hace ya más de 2000 años hacia atrás, que estuviésemos atentos al estudio de la palabra de Dios, a estar velando y orando. Otra profecía que se mencionó y lo explican en un contexto cultural, pero que se aplica en el ámbito espiritual, es la que ocurre en Isaías capítulo 4, versículo 1. Dice,
y echarán mano de un hombre, 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar nombre, quita nuestro oprobio. La situación que estaba viviendo en ese entonces este pueblo era una situación desesperable. Los hombres eran muertos en guerras, había una escasez de hombres y las mujeres estaban solteras, había cantidades de mujeres y la mayoría de ellas tenían una mala vida, mujeres que venían de la prostitución, de problemas con otros divorcios y debido a la escasez, ellas piden que solamente el nombre del esposo sean llevados. Es decir, que cuando, por ejemplo, primero una persona se casaba, decía, ella es Carolina de López, caso mío de que soy López. Y solamente por llevar su nombre, a mí no me importa si usted tiene su esposa, pero solamente que yo aparezca en un registro que soy casada. No tiene que mantenerme, no tiene que vestirme, no tiene que vivir conmigo, no tiene que nada, solamente déjeme llevar su nombre. Esa era la situación que se estaba viviendo allí, porque no querían compromiso con su Señor, con su esposo, sino que querían vivir, saber que había alguien que estaba allí, pero no querían tener relación con el esposo. Pues la Biblia, querido amigo y amiga, menciona que la mujer en la Biblia representa una iglesia o un sistema religioso, según Apocalipsis 12:1-17. Para la mujer pura, Apocalipsis 17:1-5, que representa la mujer pura, o Apocalipsis 17:1-5 representa una mujer impía, una ramera, Babilonia confundida, que simboliza religiones falsas y apóstatas. Las 7 mujeres representan iglesias o religiones nominales. 7 es un número de completitud en la Biblia indicando toda o muchas en su autoridad. Ellas echan manos, se aferran desaparecidamente a un hombre que simboliza a Cristo, el único Salvador, el único hombre perfecto, redentor, justo. Comeremos nuestro pan, dice, sus propias doctrinas humanas, tradiciones y enseñanzas falsas, en vez del pan de vida que es Cristo Jesús y su palabra pura. Entonces, cuando ellas, en el sentido del fin profético, vemos que las religiones solamente quieren tener el título de soy cristiano y por eso se han levantado tantas religiones, por eso hay tantas denominaciones cristianas, por eso cada una de ellas no predica la palabra de Dios, no predica un escrito está, sino que simplemente hablan de sus propias filosofías, hablan de sus propias cosas. Por eso Dios nos enseña. Hay un texto muy crucial que lo dice Jesús, Mateo 7:21. Mateo 7:21, miren lo que dice. No todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todos los cristianos van a entrar en el reino de los cielos, sino aquellas personas obedientes que hicieron la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, ¿no es suficiente llamarse ser cristiano? No, porque hoy cristianos hay muchos, todo el mundo se metió a la religión escondiéndose de su vida, de sus problemas, buscando otras soluciones y allí se quedó. Pero basta solamente ser cristiano, no es suficiente hacer milagros, porque Jesús dice, muchos me dirán, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mateo 7:21 en adelante. Muchos cristianos se levantan diciendo, Señor, y en tu nombre hicimos milagros y echamos demonios. El Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de tener en cuenta? Primero, hay gente que toma las escrituras y las tuercen para su propia perdición.
Es lo que dice Pedro. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Entonces, lo que no es suficiente llamarse cristiano, no es suficiente tampoco usar la Biblia, no es suficiente hacer milagros y decir que yo le conozco tampoco es suficiente. ¿Por qué? Porque están basados en eh, pensamientos de hombre, en idolatría del hombre, en la teología humana, que es la que lleva a la perdición. Entonces vamos a mirar algo que dice allí en Oseas 4:6, y es la realidad. ¿Sabes, queridos amigos que se encuentran en otras denominaciones cristianas? Dios es misericordioso, ¿sabes? Dios es misericordioso. Y él le presentó un mensaje al profeta Oseas y es el mismo para usted hoy. Mire lo que dice, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La ignorancia de las escrituras es el terreno fértil para el engaño. Muchos de ustedes y de nosotros fuimos engañados, son engañados todavía, el que permanece en la mentira. Por eso necesitamos basarnos en la palabra de Dios. Porque mira lo que se está produciendo acá, 2 Timoteo 4:3 dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sí ves? Gente quiere oír, pero no quiere oír que Dios me cambie mi carácter, que Dios cambie mi forma de vivir. No, yo quiero vivir como yo soy porque yo soy así, nadie me puede cambiar, porque la Biblia dice que hay que cambiar. Y entonces, esta persona, nosotros necesitamos oír la palabra del Señor, oír lo que Dios está. ¿Cuáles son los 4 pilares? Y con esto quiero terminar, los 4 pilares o fundamentos que usted debe de buscar si es sincero a Dios. Primer fundamento, Cristo es la verdad. Déjame decirte que no hay ninguna religión en este mundo que salve. El único que salva es Cristo Jesús. Vuelvo y le repito porque como que no entendió. No hay ninguna religión en este mundo que salve, porque el único que salva es Cristo Jesús. Eso es la realidad, no se le olvide eso. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Cristo es la verdad. Por eso usted no tiene que correr a una religión, a decir, en esta me voy a salvar. Y entonces se encuentra o se entera de algo, no le gusta y dice, no, mejor me voy para esta otra. Esta es la verdad, en esta me voy a salvar. Y pasa uno echando agua de vaso en vaso. No, hay que buscar a Cristo Jesús porque es el único que puede salvar. Segundo pilar, principio de la verdad es la palabra de Dios es la verdad. Dice, santifícanos, dice el mismo Jesús, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. San Juan 17:17. Entonces vamos a Jesús y Jesús nos lleva a su palabra, porque en su palabra está la verdad. Segunda, tercera pilar de verdad que debes de sostener ante cualquier religión, ante cualquier denominación, Cristo Jesús, su palabra y una más. La ley de Dios es la verdad. Salmo 119, 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. La ley de Dios es otro fundamento de la verdad en Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es la verdad, es la salvación, es el camino que debe de seguirlo.
Pero Él te dice, hay que leer la palabra de Dios, mi palabra, porque en ella encontrarás el camino que te llevará seguro a salvación. Pero en ese camino de la salvación está la ley de Dios, que te va a corregir los defectos de carácter y te va a cambiar y te va a hacer apto para entrar en el reino de los cielos. Y tercero, la iglesia verdadera es columna de la verdad. Primera Timoteo 3:15 dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y burlarte de la verdad. La iglesia como columna y apoyo, no origen, dice, la iglesia verdadera no crece, la verdad la apoya y la defiende. Es el pilar que sostiene la verdad, Dios, tal como está revelada en su palabra y en su ley, y con Cristo como fundamento. Isaías 8 le quedó muy claro a Isaías, y en Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dios tiene hijos suyos en todas las iglesias cristianas, hijos sinceros de Dios que están buscando la verdad de Dios. Pero hay una iglesia que es apoyo de la verdad porque defiende la verdad tal como está las escrituras. Mira lo que dice Jesús, yo soy el buen pastor, Jesús es el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo los conozco y doy mi vida por las ovejas. Dice, tengo ovejas en otro redil y también a ellas debo de traerlas. Así ellas escucharán mi voz y habrá solo un rebaño y solo un pastor. Qué bonito es saber que Jesús es la salvación de nuestra vida. Y si hoy te murieras y mañana abriera los ojos ante el cielo, o si mañana viniera Cristo en las nubes, Él nunca te va a preguntar ni te va a decir de qué religión eres tú. ¿Eres católico? Entonces solo los católicos van para el cielo. ¿Eres pentecostal? Entonces solo los pentecostales van para el cielo. ¿Eres testigo de Jehová? Entonces solo los testigos de Jehová van para el cielo. ¿Eres presbiteriano, ortodoxo, bautista, adventista? No. Jesús dice que habrá un solo pastor, habrá una sola familia y que nosotros, todos los que estamos en las denominaciones cristianas, cualquiera que sea, cuando Cristo nos cite la palabra de Dios, cuando encontremos verdad en la palabra de Dios, cuando encontremos vida y salvación en su palabra, entonces usted y yo obedecemos la palabra de Dios y seremos un solo redil, una sola grey. Entonces, para recopilar acá, te voy a dar algunos últimos consejos. Primero, invitación, te invito a que leas tu Biblia, anotes todos los pasajes de la Biblia que en su iglesia, su pastor, el apóstol, el anciano, el líder, le diga en el sermón, verifique todo si es verdad y construya una fe sólida, fundada únicamente en la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y que Dios pueda poner en tu mente, en tu corazón, cuál es el camino que debes seguir. Yo creo, querido amigo, Jesús lo prometió acá en este texto de Juan 10:14, que Él es el buen pastor. Si tú estás buscando una iglesia, estás perdido en tu iglesia, leyendo, has descubierto una verdad y sus pastores, amigos, líderes y conocidos le han dicho que eso fue abolido, que eso ya no se guarda, que eso ya no es así, que estamos viviendo en un nuevo pacto. Si tu corazón todavía hay esa inquietud de conocer la verdad, entonces Jesús dice, escudriñad mi palabra, porque en ellas pensáis que tenéis la vida eterna y en ellas encontrarás la salvación. Busca a Cristo Jesús y encontrarás la verdad en él. Que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo capítulo titulado ¿Cuál es
la iglesia verdadera.